El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra por el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. Las arterias transportan sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección hacia el corazón. Los capilares son el sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre sangre y los tejidos. La estructura de los vasos sanguíneos es muy importante para posibilitar sus funciones. La pared de los vasos sanguíneos es tubular, flexible y adaptable a ciertas condiciones fisiológicas, ya sea que produzca vasodilatación o vasoconstricción. Desde un punto de vista anatómico, el sistema circulatorio se divide en un circuito mayor o sistémico y otro menor o pulmonar. Ambos se originan en el corazón y consiste en vasos sanguíneos que se dirigen hacia todo el cuerpo y los pulmones respectivamente. El circuito mayor o sistémico transporta sangre oxigenada a través de arterias desde el corazón hasta los tejidos y la regresa desoxigenada a través de las venas de nueva cuenta al corazón. En cambio, el circuito pulmonar transporta sangre desoxigenada mediante las arterias desde el corazón hasta los pulmones y devuelve sangre oxigenada a través de las venas a través del corazón. Esta aparente paradoja resulta de un concepto anatómico, según el cual todos los vasos se originan en el corazón son arterias y todos los que llegan a él son venas, cualquiera que sea la saturación de oxígeno en la sangre, y a pesar de que etimológicamente la palabra arteria significa que lleva aire. También es importante el concepto de sistema porta, que se refiere a una red de vasos sanguíneos que lleva sustancias de un lugar a otro sin pasar por el corazón. Son ejemplos el sistema hipofisiario y el sistema porta-hepático. El corazón es un órgano muscular de 4 cámaras que se localizan en el mediastino medio de la cavidad torácica y lo recubre el pericardio visceral. Su función es impulsar la sangre de los ventrículos al cuerpo y los pulmones, así como recibirla en las aurículas derecha e izquierda, respectivamente. Las aurículas y los ventrículos están separados por un esqueleto fibroso y se comunican entre sí a través de orificios que posee válvulas que dirigen el flujo en una sola dirección. Se puede estudiar el corazón desde diferentes puntos de vista: macroscópico, funcional y estructural histológico. Desde el punto de vista macroscópico funcional, las cámaras cardíacas se pueden estudiar en izquierdas y derechas. Las cámaras izquierdas, aurícula y ventrículo, se relacionan funcionalmente con el circuito mayor o sistémico, es decir, la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares y la vierte al ventrículo izquierdo a través del orificio auroventricular izquierdo o mitral, donde se expulsa a continuación por el orificio aerótico hacia el organismo por la aorta. Las cámaras derecha, aurícula y ventrículo se relacionan funcionalmente con el circuito menor o pulmonar. La aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada de todo el cuerpo a través de las venas cava superior e inferior, pasa por el orificio aurículo-ventricular derecho hacia el ventrículo respectivo, donde se expulsa a través del orificio pulmonar hacia los pulmones por las arterias pulmonares. Desde el punto de vista estructural histológico, el corazón consiste en 3 capas distintas: epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio corresponde a la capa visceral del pericardio seroso que recubre el corazón. El miocardio es propiamente el músculo cardíaco y el endocardio la superficie interna compuesta por una capa de células endoteliales. El pericardio es un saco con 2 componentes, fibroso y seroso. El pericardio fibroso es una capa externa que proporciona fijación al corazón y está formado por el tejido conectivo denso. Se fija en el centro frénico del diafragma y con la advertencia de los grandes vasos, así como con el esternón y las vértebras. Las capas parietal y visceral del pericardio seroso se continúan a nivel de los grandes vasos y dejan un espacio entre sí para formar la cavidad pericárdica, que contiene escaso líquido seroso que la lubrica y reduce la fricción del movimiento causado por los latidos
cardíacos. La capa parietal se halla en contacto con el pericardio fibroso, mientras que la capa visceral lo está con el miocardio, por lo que a este último también se le conoce como epicardio. El corazón se contrae de una forma involuntaria con una frecuencia normal de 60 a 100 latidos por minuto. El corazón es autómata, lo cual significa que los impulsos que genera la contracción se inician en él y por lo tanto la inervación vegetativa que recibe solo permite regular su frecuencia y su ritmo. El sistema de conducción se encarga de transmitir los impulsos que provocan la contracción cardíaca. El sistema simpático acelera la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuye. El sistema de conducción está formado por células cardíacas modificadas que permiten la transmisión rápida del impulso. Existen 5 componentes principales que lo integran: nodo sinoarticular, nodo auriculoventricular, haz de His, ramas derecha e izquierda del haz de His y fibras de Purkinje. El nodo sinoauricular inicia el impulso, por lo que se considera el marcapaso cardíaco y lo localiza en la pared de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de las venas cava superior. Está compuesto por fibras musculares irregulares pequeñas, a diferencia del resto del músculo cardíaco. Estas no tienen discos interarticulares y no son estriadas. Las fibras musculares del nodo se encuentran embebidas en tejido conectivo y reciben una arteria nutricia principal. El impulso originado en este nodo pasa al nodo auriculoventricular a través de haces internodales y originan la contracción auricular. Las venas se dividen para su estudio en pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo con el tamaño de la luz. En general, las venas son paredes delgadas en comparación con las arterias. Las vénulas se clasifican en poscapilares y musculares. Las primeras reciben la sangre directamente de los capilares y es el sitio de acción principal de la histamina y serotonina. Un ejemplo de las vénulas poscapilares son las que se encuentran en los ganglios linfáticos y se denominan vénulas del endotelio alto. Las vénulas musculares continúan a los poscapilares y poseen 1 o 2 capas de células musculares lisas en la túnica media y una capa adventicia muy delgada. Las venas pequeñas, vénulas, y las venas medianas tienen un diámetro de 1 a 10 milímetros. La túnica íntima de las venas medianas es muy delgada y consiste del endotelio con su lámina basal. Un ejemplo de las venas medianas son las venas de las extremidades superiores e inferiores, donde el flujo tiene lugar contra la gravedad. Las venas poseen un mecanismo para evitar el reflujo, las válvulas. Esas corresponden a delgadas capas de túnica íntima que se proyectan hacia la luz. Las grandes venas tienen la misma estructura que las venas medianas, pero con mayor abundancia de sus componentes. La adventicia es prominente y está formada por fibras de colágeno, células musculares lisas en sentido longitudinal, vasos linfáticos y numerosos vasa vasorum. Algunos ejemplos de las grandes venas o de grueso calibre son las venas subclavias y las venas cavas. Los capilares permiten el intercambio de gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos. Son los vasos sanguíneos más pequeños y se interponen entre las arterias y venas. Se componen de células endoteliales, membrana basal y algunos pericitos. De acuerdo con su forma, se describen capilares continuos, fenestrados y discontinuos. Los capilares continuos o somáticos son el tipo más abundante y se caracteriza por una ausencia de fenestración en su pared. Se localizan en todos los tipos de tejido muscular, conectivo, nervioso y en las glándulas exócrinas.